Noticias 24 Radio no se hace responsable por los comentarios u opiniones emitidos en el siguiente espacio. Actualidad, política, internacionales, economía, opinión. Todo esto y más en la hora de Mario y Leonor, con los periodistas Mario Villegas y Leonor Roquet, por Noticias 24 Radio. Buenos días, amigos de Noticias 24 y bienvenidos a la hora de Mario y Leonor, quienes habla Leonor Roquet y Mario Villegas, ya finalizando el mes de mayo y finalizando esta semana, hoy jueves 30 de mayo. Buenos días. Buenos días, Leonor, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora tenemos, Leonor, un nuevo escándalo. Comentábamos antes de iniciar el programa que, bueno, un escándalo en Venezuela tapa otro. Así y es. se nos olvida rapidito el que hace unos segundos nos estaba mortificando, nos estaba angustiando. Pues bien, ahora esta crisis en las relaciones con Colombia, a partir de que el candidato presidencial Enrique Capriles Radonqui fue recibido ayer por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y acá en Venezuela, tanto el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en primer lugar, y luego el canciller Elías Agua, ya como voz oficial del Estado venezolano, pues han objetado este gesto del presidente Santos y han considerado que de alguna manera es una bomba en las relaciones, una bomba de tiempo en las relaciones con Colombia. Y esto pone un granito más a todas estas discusiones, a todo este debate que se está dando dentro de la política nacional. Y como usted decía, un país que nunca se queda sin noticias, que siempre tiene sus escándalos y sus puntos de foco de los medios de comunicación. Así es. Un escándalo que también sacudió el país hace aproximadamente una semana y media fue el audio, la grabación dada a conocer por Ismael García de una conversación entre Mario Silva, conductor del programa La Hojilla, y un presunto agente del G2 cubano. A partir de esa grabación se dio un debate y se ha dado un debate acerca de la autenticidad o no de esa grabación, si es o no un montaje, y por supuesto, dependiendo de si es o no un montaje, las consecuencias que se derivan de las cosas que allí se dijeron en esa conversación. Y una de las personas que es de las filas del chavismo, que es militante del PSUV, y de alguna manera ha dado a entender que él piensa que pero del chavismo, que él piensa que la grabación sí es verdadera, ha sido el invitado de hoy, el señor Roland Denis. Roland Denis, estudioso de la filosofía, graduado en la universidad en filosofía, ex viceministro en el gobierno de Chávez y militante de las luchas políticas y sociales de varias décadas. Nuestro invitado de esta mañana, le damos la bienvenida. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Bien, Leonor Roquet. Bien. Roland, tú escribiste hace poco un artículo en Aporrea donde se da un debate muy intenso de ideas políticas acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Tú convocabas a Mario Silva a asumir la autenticidad de esa grabación y más aún considerabas conveniente que se diera una crisis en el seno de la revolución para deslastrarse de aquellos individuos y aquellos factores que le están haciendo daño al proceso. ¿Podrías explicarnos en qué consiste ese criterio que tú levantas en este momento? Sí, bueno, cuando yo oí las declaraciones de Mario Silva, a este agente cubano, en fin, las declaraciones que sacó Ismael García, me entró como un ratón moral en todo esto, ¿entiendes? Porque más allá de las manipulaciones y más allá del uso, desuso de este tipo de declaraciones por parte de la oposición, con lo cual no me interesa realmente para nada, en fin, ellos tienen sus estrategias, ellos tienen sus razones, desmembrar, debilitar, incidir, hacer toda la cizaña posible dentro de lo que puede ser el cuerpo del chavismo como tal. Y esa es la estrategia, en fin, está perfectamente claro. Y sobre todo de personajes tan basura como puede ser un personaje como Ismael García. Pero sí había en este caso un ratón moral inmenso porque
allí, ¿qué es lo que expresa Mario Silva? En definitiva, más allá de los chismes de Palacio, más allá del general tal, de que si no sé qué cosa, que si Arreaza le dijo, que no se le... Más allá de los chismes de Palacio, porque las declaraciones tienen ese carácter un poco una suma de chismes y chismes, en este caso, digamos, estamos dando en lo esencial del problema. Y lo esencial del problema es que el gobierno se ha ido oscureciendo, se ha ido convirtiendo en una caja negra, en un círculo de reciclaje de personajes, de los mismos personajes. Por ejemplo, me dijeron ayer que un personaje tan nefasto, verdaderamente, y un tipo mediocre, como lo fue el ex gobernador de Sucre, del estado Sucre, Maestre, se llama él, de apellido Maestre, creo que lo pusieron en alguno de estos cargos ahora que inventaron. ¿Cómo es que ahora es vicepresidente político? Un nombre le pusieron, en fin. Bueno, personajes que se reciclan, ¿me entiendes? Absolutamente cuestionados por lo que es el chavismo, acordándonos siempre de que el chavismo no es simplemente una suma de electores, como puede ser la oposición, es decir, que toman su posición es absolutamente negativa, es decir, no estoy de acuerdo. El chavismo es un movimiento popular histórico que viene antes de Chávez incluso, creó a Chávez, produjo un liderazgo, produjo una programática, produjo un horizonte de desarrollo y de quiebre con las viejas estructuras de régimen democrático representativo, represivo, proimperialista, etcétera, para generar realmente un modelo de nuevo país. Ese chavismo ha cuestionado absolutamente una cantidad de personajes, ¿okay? Que sería muy larga la suma, y esos personajes siguen reciclándose. En definitiva, el gobierno se va convirtiendo, aún sin querer, en una especie de caja negra sobre sí misma, ¿ves? Y en una sociedad de cómplices, ¿ves? Cuando Mario Silva dice esto, yo no estoy de acuerdo con que se haya estado hablando con agentes cubanos y que se vaya a hablar para que, no sé, para que Raúl Castro le diga a Nicolás y presione sobre... En fin, eso ya son cosas que sabrá Mario Silva por qué lo hizo, en fin, yo no tengo nada que ver con eso. El problema es que el hecho salió. Y era muy interesante que haya salido, muy, muy interesante para el movimiento popular histórico, para la corriente histórica chavista, en este caso, revolucionaria, social. Era muy interesante porque podría ser el punto de partida realmente para que se comience un proceso de transparencia dentro del gobierno, y si cualquier compañero que es en este caso dirigente de lo que sea, dirigente del PSUV, dirigente de la Asamblea Nacional, parte del gobierno, el mismo Nicolás Maduro, vamos a ponerle, haya sido cuestionado, en este caso no es Nicolás, más bien es la defensa de él, pero supongamos que haya sido Nicolás Maduro, pues Nicolás Maduro lo que tiene que hacer es poner un correo, decir cualquier tipo de denuncias a mi persona por comportamientos éticos, lo que sea, pues aquí está el correo, yo mismo lo llevo a la fiscalía y abrimos juicio. ¿Cuál es el problema? No somos, precisamente ese es el país que queremos. El país que queremos es el país que asume las responsabilidades. Es el paradigma del 4 de febrero y de Hugo Chávez. Y precisamente esas son las razones por las cuales se generó ese movimiento, o ese movimiento popular rebelde que venía del 27 de febrero, se identifica con un personaje que es insurgente militar, que es Hugo Chávez en este caso. Fíjate tú que exactamente el mismo comportamiento tú lo puedes ver en la oposición. Cuando, por ejemplo, algo sangriento, terrible, horrible, o sea, de comportamiento absolutamente fascista, como llegaron a 11 muertos, creo que con el viejo que murió en el Táchira. Los 11 muertos del 15 de abril. Del 15 de abril, bueno, se le pregunta al señor Capriles, él no sabe nada de eso. O sea, él no tiene nada que ver con eso. O sea, él no asume responsabilidad absolutamente frente a nada, ¿ves? Entonces se hacen unas declaraciones y en el gobierno nadie asume responsabilidad. Yo no como chisme, yo no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Estamos hablando, o sea, si yo hubiese dado las declaraciones, un pobre pendejo como yo, y me disculpan la palabra, ok, perfecto, ese es un loquito, no sé qué cosa, perfecto. Bien, pero lo dijo Mario Silva, mi hermano. A Mario Silva, que ayer un personaje ligado que tiene que ver precisamente con todas estas personas que han estado conduciendo la política pública. Bueno, me formó un lío, no sé qué cosa, y tuve una discusión muy fuerte con él. Él es amigo mío, o sea, amigo personal mío. Yo le respondí, bueno, vale, ¿qué quieres que haga? Ustedes lo tuvieron allí 10 años.
O sea, yo no tengo por qué ser amigo de Mario Silva. Mario Silva me trató de la CIA, me dijo, creo que una vez hasta me dijo nazi, yo no sé qué cosa. O sea, la actitud policial que tuvo Mario Silva dentro de su programa, yo no la puedo avalar. Sin embargo, uno de los nombres que más resaltaron dentro de la grabación fue el nombre de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y persona cercana a Chávez. ¿Cómo queda la figura de Diosdado Cabello dentro de la dirigencia chavista, dentro de la dirigencia oficialista, y el personaje de él como líder dentro de este movimiento? Bueno, Diosdado ha sido un personaje de hace mucho tiempo muy cuestionado desde las bases del chavismo, ¿verdad? Por un conjunto de hechos que han venido pasando y con un conjunto de relatos y conjunto de pruebas y de conjunto de hechos. En fin, Diosdado en este caso es una persona muy controversial, ¿ok? Yo no vengo a acusar a Diosdado Cabello de nada. Lo que sí le exijo, ¿entiendes? Usted tiene en sus manos, ¿verdad?, o sea, una responsabilidad como dirigente revolucionario, no como dirigente político, en el sentido tradicional de la Cuarta República, como dirigente revolucionario. Si usted ha sido cuestionado, ¿okay?, yo te exijo a ti, entonces, que tú te pongas a la orden de cualquier tipo de investigación, ¿me entiendes? Porque Diosdado Cabello, o sea, evidentemente que es una filigrana donde convergen muchísimos intereses de orden militar, civil, político, etcétera, dentro de lo que es el chavismo oficial. Tú dices, ¿okay?, que en tu artículo que además intereses económicos financieros. Claro, o sea, por supuesto, porque este es un gobierno propio de todo gobierno, digamos, de carácter, o sea, que gobierna un país de economía monoproductora, que maneja muchísimos dólares, que es el que reparte directamente a este empresario sí, a este empresario no. Okay, yo hago contratos con esta, yo hago contratos con esta transnacional sí, con esta transnacional no. Te doy a ti, te doy a... Y Diosdado Cabello, evidentemente, y a través de personajes ligados a él, ha jugado un papel fundamental. Entonces vamos a responder, ¿okay? Vamos a responder una cantidad de cuestionamientos que se han hecho, ¿okay? Tú no eres simplemente un militante más. ¿Se ha mercantilizado parte del chavismo? Pero es que hay muchísima corrupción. El Estado venezolano es un Estado esencialmente corrupto en ese sentido, y sigue siendo el viejo Estado, las estructuras del viejo Estado. Agarra tú, no sé, todo lo que es el cuerpo del Poder Judicial en Venezuela. Agarra tú la Fiscalía. O sea, ya prácticamente estar preso o no estar preso en este país tiene una tarifa, ¿ves? O sea, por tal tipo de delito, o sea, la tarifa es tanto. O sea, tú para salir o para quedarte 6 meses nada más, o sea, eso cuesta tanto, ¿verdad? Y eso le cuesta al pueblo venezolano. ¿Y eso se justifica 14 años después de iniciar la revolución? No, eso no se justifica para nada, y porque yo no tengo por qué estar justificándolo. Yo le exijo al gobierno. Yo no tengo ningún problema de apoyarlo. Yo no voy a estar apoyando, evidentemente, opciones que me regresen la historia. O sea, yo quiero que la historia siga avanzando y se vayan rompiendo realmente las barreras de opresión, entre ellas todo ese aparato de gobierno que me obliga a mí a aplastar totalmente todos los procesos de cambio y transformación, entre ellos lo del Poder Judicial. Pero también existe exactamente lo mismo con todo el oscurantismo que se genera a través de la burguesía parasitaria y todo lo que son sus vínculos directos con los jefes de gobierno en general. Y ese ha sido el esquema sobre el cual se ha montado, digamos, una relación gobierno-burguesía en nuestro país en este caso, porque es el esquema petrolero. ¿Y cómo evalúa la reacción que se tuvo, la respuesta que tuvo el señor Nicolás Maduro, presidente de la República, que fue de alguna manera nombrado por el presidente Chávez, ante todo este escándalo que se dio después del audio de Mario Silva? No sé cuáles son las declaraciones de Nicolás, de verdad no, o sea, si se dio alguna declaración de alguna manera no se refirió de forma directa a esto. Uh-huh. Sin embargo, ese día en la noche sí salió con el señor Diosdado Cabello junto a él, pues. Bueno, sí, claro, porque creó mucha tensión al respecto. Y hay una cosa, que es otra cosa que también entonces no solamente se trata de los personajes de gobierno, sino el mismo movimiento popular. O sea, digamos, toda la base del chavismo, hay una complicidad también con esa caja negra, ¿no? Y ese es el problema. Obviamente que esto no es un montaje, ¿verdad? Obviamente que esto no es un montaje, a menos que, no sé, una máquina se convierta en Shakespeare, ¿okay? Entonces, bueno, ya no hace falta los seres humanos, ¿verdad? Porque simplemente las máquinas crean por nosotros. Entonces crean un guión perfecto, ¿verdad? Porque eso no lo puede hacer, o sea, el guión, yo no estoy hablando de la calidad del sonido, la voz, ese tipo de cosas ya más técnicas que sí la puede reproducir una máquina. Lo que no puede hacer una máquina es el guión que está allí en esas declaraciones, en fin, toda esa conversación que él tiene con este agente cubano, o sea, eso no lo puede reproducir una máquina.
esa es la prueba, ahí está la prueba fundamental de que eso no es un montaje. Montaje habrán hecho, no sé, con el video, con el audio, pero en este caso, bueno, entonces, ¿por qué no se asume? ¿Cuál es el problema? Y entonces aquí hay un problema grave de infiltraciones, y hay un problema de fugas de informaciones, hay un problema... ¿Está infiltrada la inteligencia, decías tú en tu artículo, la inteligencia cubana o venezolana? O venezolana. O las dos. O las dos, en fin, o sea, ahí hay un problema y se asume, pero ¿cuál es el problema? ¿Ah? O sea, ¿por qué se taparea las verdades que perfectamente como movimiento popular se pueden trabajar? Ahí está la unidad del movimiento popular. La unidad del movimiento popular no es simplemente óyeme y acata. O sea, ahora, cuando tú en tu artículo pides que Mario Silva asuma como auténtica su voz, su grabación, lo justificaba en la idea de que es conveniente al proceso revolucionario chavista un conflicto interno, pues, para depurar al movimiento. Estas manifestaciones de hermandad, de fraternidad entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son ficticias. ¿Es preferible que eso termine de romperse de una vez, en tu opinión? No, yo no creo que ellos dos son representantes de dos toletes del chavismo. ¿Cuáles son los toletes del chavismo? No sé. Los toletes del chavismo son, ahí está otro problema. Entonces, por supuesto, a eso le interesa a la oposición, que el chavismo se convierta en el tolete de Diosdado Cabello, en el tolete de Nicolás Maduro, en el tolete, no sé, cualquier cantidad. No, eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Nosotros somos tendencia de una diversidad ideológica, cristiana, marxista, bolivariana, de tendencia de resistencia indígena, en fin, esas son los grandes toletes, si te puede hablar, del chavismo. Sobre esa corriente histórica que se empezó a conformar en el año 88, en una asamblea preciosa que se da en Barlovento, ¿verdad? Y en esa asamblea se empiezan a configurar realmente los verbos, las bases, o sea, el imaginario tanto ideológico como político que luego dio nacimiento al chavismo durante los años 90. Ese es el chavismo. No es una suma de toletes con personas, no son facciones. ¿Ves? La facción política, como dice Hegel, siempre es la que termina gobernando. ¿Bien? Bueno, desgraciadamente siempre pasa dentro de los gobiernos. El día que no haya Estado, bueno, a lo mejor no serán facciones políticas. Aquí se vienen configurando facciones políticas que tienen también que ver con las tendencias, si tú quieres, también incrustadas dentro del movimiento militar originario del 4 de febrero, donde habían tendencias de derecha, de derecha nacionalista e incluso antiimperialista, porque hay una especie de antiimperialismo de derecha, si tú quieres. Y eso históricamente es así. Entonces, eso está también incrustado dentro del chavismo. Entonces, ahí hay personajes que evidentemente expresan de alguna manera todas esas filigranas del chavismo, y que se destape. El problema es que yo no puedo aceptar que yo estoy con Nicolás Maduro, ¿entiendes? O sea, yo puedo apoyar a Nicolás Maduro como líder eventual dentro de una circunstancia histórica donde, bueno, una persona de la comandancia del liderazgo de Hugo Chávez muere. Y evidentemente, bueno, ahí hay bueno, ¿quién sucede a su mando, verdad? Bueno, es Nicolás Maduro, perfecto, ha podido ser cualquiera, ¿ok? Es Nicolás Maduro, perfecto, todo el apoyo a Nicolás, viejo militante, en fin, amigo, etcétera, ¿bien? Pero yo no puedo aceptar que yo entonces a mí me obligan a estar con Nicolás en contra de Diosdado, o al revés, ¿entiendes? Porque eso no me interesa, no nos interesa como desde el punto de vista de un movimiento popular que necesita configurar comunas, que necesita organizar producciones horizontales y autogestionarias, que necesita producir parlamentos propios del pueblo, que necesita, en fin, que tiene un problema también de justicia social que resolver en este país muy duro, y un problema, por supuesto, de lo que es el aparato corrupto de gobierno que tiene que volar como una polvadera, es decir, lo que dice el plan Patria, es decir, el Estado burgués tiene que estallar, y ese es el plan que escribe Hugo Chávez, ¿bien? Entonces, y en ese sentido, la desesperación de Hugo Chávez de no haber podido lograrlo, es decir, la tosudez de Chávez no ayudó en ese sentido, ¿ves? Desde el punto de vista problemas del fortalecimiento del Estado, si tú debilitas, si fortaleces, si no sé qué cosa, o sea, debilitar el Estado, eso es una posición neoliberal, en fin, todos esos prejuicios de la vieja izquierda, ¿okay? Que todavía también tienen mucho peso dentro del gobierno, pero todo eso es debatible, ¿verdad? Perdón. También podemos, disculpa que le interrumpa, también podemos recordar que cuando usted hablaba de Chávez
de alguna manera apoyó a Mario Silva en su programa con sus distintas apariciones a lo largo de la historia del programa. Y usted recuerda en el artículo, específicamente en el título, a Chávez. ¿Usted cree que esta situación hubiese sido manejada de forma distinta si hubiese ocurrido bajo el mandato de Chávez? Ya no creo que esas declaraciones a un agente cubano se hayan dado con Hugo Chávez, porque Hugo Chávez es una figura completamente distinta, ¿tú me entiendes? La figura de mando, la unificación que producía Chávez, evidentemente no hubiese producido esas declaraciones. Me imagino yo, o sea, pregúntale a Mario Silva, o sea, yo no sé las razones por las cuales Mario Silva fue a hablar con un agente eventual cubano, ¿ok? Si es que era cubano, con quien estaba hablando, porque uno oye y de repente parece venezolano, cubano, en fin, quien sea con quien esté hablando, no creo que esos chismecitos de palacio, ¿ok?, que ahí se tiran, sean razón por la cual Mario Silva hubiese hablado con Don Chávez. Ahora, en este caso, el problema Chávez, supongamos que se hubiese dado, yo me imagino a Chávez poniendo en claro las cosas, no poniendo en claro su posición. ¿Okay? Seguramente sale el programa Lojilla, seguramente el castigo y el regaño de Chávez hubiese sido terrible, ¿okay? No hubiese aceptado ese tipo de cosas, bien, y se hubiese puesto la orden. O sea, ¿qué quieres decirme tú? ¿Entiendes? O sea, Chávez era ese tipo de personaje, que es el personaje que apoyó el pueblo venezolano con el 4 de febrero, apoyó a la persona que asume sus responsabilidades, sean cual sean las posiciones. Yo, por ejemplo, fui muy crítico y enfrenté muchas posiciones de Chávez, pero Chávez, por lo menos en el caso nuestro, él tenía una posición de debate, de polémica frontal, pero una polémica dentro del movimiento revolucionario, como decía la vieja frase de Fidel Castro: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. ¿Ves? Tú has empleado el término chismecitos de palacio. Entre esos chismecitos de palacio, Mario Silva acusa de manera personal a Diosdado Cabello de estar fraguando una conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Esto tiene alguna fundamentación? ¿Tú crees que ciertamente dentro del seno del chavismo hay factores, como lo puede haber en la oposición, interesados en la debacle del gobierno de Maduro? No, yo no creo. No, esa parte del cuento de Mario Silva, de verdad no creo que haya una conspiración, en el sentido de que, a menos que sean unos imbéciles, ¿no? O sea, en el sentido de que una conspiración contra Nicolás desde el chavismo se pueda sostener políticamente dentro de una circunstancia de debilidad que se ha venido sumando con los años. El problema electoral que se presenta ahorita con prácticamente 50-50, que se presenta, es una circunstancia que no se genera a partir, digamos, solamente de la candidatura de Nicolás Maduro. Eso viene desde la fundación del PSUV. En fin, yo tengo muchas cosas escritas al respecto, cómo el PSUV desorganiza el movimiento popular, le quita beligerancia, lo despolitiza y lo clienteliza, ¿ves? A partir de allí el chavismo como movimiento popular pierde fuerza, pierde capacidad, pierde eco, pierde hegemonía. ¿Cómo concibes tú entonces la organización del chavismo? ¿Sin partido? ¿O cómo lo...? No, una plataforma electoral, por supuesto, es necesaria, claro. Más o menos el MBR, con todos los personajes nefastos que ahí se colaron, o se siguen colando, jugó ese papel. Pero lo importante del chavismo, cuando se forma el PSUV, yo tuve algunas discusiones, por ejemplo, con Marta Harnecker, con personas que estaban en ese momento muy cercanas de Chávez, y le digo, mire, dígale al comandante, que si hay una cosa preciosa que se ha creado aquí, es la posibilidad de que este movimiento popular bolivariano, ¿bien?, se encuentre horizontalmente. Es decir, aquí puede llegar una persona del MBR, una cooperativa o un sindicato o un grupo de base de cualquier barrio, un círculo bolivariano, etcétera, etcétera. Todos esos personajes que se reúnen en asamblea, que debaten, son personajes que están en condiciones de igualdad política. Si vas a crear un partido, vas a crear una jerarquía falsa, artificial dentro del chavismo, que es precisamente lo que le permitió romper y derrotar una conspiración de derecha, ¿verdad?,
militar imperialista que se generó en este país durante 3 años. ¿Bien? O sea, el quiebre de esa conspiración sin necesidad de estar llegando a la sangre. O sea, la sangre la pusieron ellos, no nosotros. Sin necesidad de estar generando una violencia sobre nadie, prácticamente, todo lo contrario, ser el perdón, el paradigma precisamente de esa derrota de quienes gestaron la conspiración. Eso lo hizo ese movimiento popular, y gracias a ese movimiento popular que seguía creciendo. Entonces, en este caso, bueno, el chavismo evidentemente se debilita profundamente con la formación de un partido burocrático ligado al gobierno. Es un partido que yo no he visto un solo comunicado del PSV, no sé, en solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo mapuche, ¿ok? En Chile, ¿bien? Porque no se identifica, es un partido del gobierno y desde la izquierda eso es un absurdo. Nosotros precisamente lo que menos nos interesa es el gobierno constituido, el poder constituido. Lo que nos interesa es el poder constituyente del pueblo, cómo se desarrolla y transforma un país. ¿Ve? Entonces el partido de gobierno evidentemente le quita, despolitiza en ese sentido. Por lo visto el presidente Chávez no entendió esas razones que tú das, porque él mantuvo el PSV hasta el final. Claro, él fue convencido. Hay muchas influencias, la vieja izquierda, digamos, propartidaria en ese sentido. Me imagino que por supuesto la presión cubana en ese sentido, que veía un movimiento desorganizado, que necesita organizarlo como sea, en fin, no veía todas las formas de autoorganización popular que el pueblo venezolano se dio, y esa es una de las cosas preciosas, bellísimas, hermosas de la revolución bolivariana, que no necesitó precisamente partidos ni jefes, o sea, necesitó un símbolo, necesitó un conductor máximo, pero no necesitaba jefecitos de partido que esté diciéndole a cada quien lo que tiene que hacer. Todo lo contrario, eso se fue gestando desde las bases, desde la asamblea del pueblo, pues, en todas sus formas, en todas sus manifestaciones y diversidad. Usted ha sido bastante crítico, no solamente con cómo se han llevado las cosas en el gobierno, sino con la misma organización, como estábamos escuchando, de las filas del chavismo, del oficialismo. Mario Silva también era una persona polémica que criticaba la misma organización del chavismo en televisión y hacía algunas denuncias a los propios militantes del chavismo. ¿No cree que a algunas personas del gobierno le interesaba que Mario Silva ya no se viera en ese espacio, que de alguna manera tenía su audiencia como era La Hojilla? Sí, yo creo que La Hojilla era un programa molestoso, que molestaba en ese sentido, porque además Mario Silva, es que a mí me da risa de verdad estar defendiendo a Mario Silva, porque ¿fuiste víctima de él? Claro, sí. Y una persona con quien, bueno, hay algunas palabritas de él que se pasó de maracas, de verdad que tenía ganas de que me lo digan en mi cara, a veces se atrevía, ¿no? En algunos momentos. Porque bueno, Mario Silva es eso, pues. Mario Silva es la palabra que le dio la gana de decir, y le dio la gana de decir que este tipo es un tipo ligado a la CIA, ¿no? Y bueno, entonces yo era de la CIA, ¿bien? Pero es una acusación absolutamente arbitraria que da por una crítica, por lo que sea. Bueno, pero conmigo, no solamente es conmigo, con una cantidad, o sea, esa actitud policial, él se equivocó totalmente, y ahí se quitó más bien una base de apoyo muy importante, que él podía compartir. Incluso me recuerdo, por ejemplo, nosotros hicimos una denuncia ya aprobadas y todo contra el que creo que es todavía director del Seguro Social, Rotondaro. Sí, cómo no. Presidente del Seguro. Presidente. Bueno, este es un personaje parte de esta camada corrupta, eso se lo digo clarito y lo tengo con pruebas. Sí, cómo no, claro. Entonces, bueno, salimos y bueno, y pusimos las pruebas. O sea, ahí están las pruebas, AIPO, etcétera, personajes, tomamos el Seguro Social. ¿Y qué es lo que hace Mario Silva el día siguiente? Mario Silva va y entonces entrevista a Rotondaro, cosa que pues, está bien, pero además eso le añade una cantidad de insultos y tal a las personas que hicimos esa denuncia. Pero ¿por qué tú me vas a insultar a mí, mi hermano? O sea, ¿por qué yo me merezco tus insultos? ¿Qué tengo yo de desleal el movimiento revolucionario? Si precisamente lo que tiene que hacer permanentemente es eso, depurar todas las lacras que se meten aquí. Además de Rotondaro, ¿de quiénes más tienes tú pruebas de corrupción en el gobierno?
yo sé que a ustedes les interesa que yo esté hablando, yo puedo decir, yo puedo suponer que hay corrupción en Ramírez, en Villamora. Yo puedo suponerlo, yo puedo suponerlo porque evidentemente que allí se juegan, yo puedo en Diosdado, en el hermano Diosdado Cabello, en personas como Farruko Sexto, por ejemplo, ¿ok? Ahora, yo quisiera que en vez de, decirme a mí, tú eres un traidor porque dices eso, yo quisiera que Farruko Sexto nos responda, porque no es Roland Denis, ¿vale? Nos responda a nosotros, al pueblo noble chavista que se faja todos los días, ¿verdad?, a mantener un proceso político muy difícil dentro de un cuadro pacífico, democrático, etcétera, etcétera, bien, sin llegar a niveles de violencia que han podido generarse ahorita. El comportamiento, por ejemplo, de las bases del chavismo, cuando hubo esta acción fascista de esta gente el 15 de abril, el comportamiento de pararse, de no actuar al mismo nivel, ¿verdad? Eso es verdaderamente, ¿verdad? Eso es el chavismo, ¿entiendes? La responsabilidad. Esos personajes tienen que responder, no vale, si yo te pongo una denuncia, entonces tú me respondes, vale, porque yo no te puse allí, yo te puse allí, ¿entiendes? Ese pueblo te sostiene a ti. ¿De dónde te sostienes tú? ¿De la burguesía? No, ¿verdad? ¿A ti te sostiene alguna gente del imperialismo? No. Aquí, ¿quién te sostiene? ¿Verdad? Entonces, usted me tiene que rendir cuenta, ¿vale? Y si yo estoy equivocado, bueno, el preso voy yo, no hay problema. Entonces yo puedo ir preso. Yo cuando era viceministro se perdieron creo que 6 millones de bolívares en ese momento, ¿ok? Del ministerio, ¿ok? Porque tuvimos que, en el momento del paro petrolero, tuvimos que armar unos mercados populares urgentes en Caracas, en fin, el desastre que había en ese momento. Bien, ahí se perdieron 6 millones de bolívares, ¿ok? Unas personas me dijeron, bueno, te vamos a acusar por eso. Yo soy responsable de esos 6 millones de bolívares y a lo mejor yo merezco ir preso, ¿vale? ¿Entiendes? Yo no me los robé personalmente, pero yo soy responsable y si tengo que ir, tengo que ir. Entonces, y al final se esclareció ese caso. La impunidad dentro del movimiento revolucionario, por ejemplo, una impunidad política, no solamente económica y corrupta, una impunidad política, por ejemplo, personajes como Arias Cárdenas, ¿verdad? Arias Cárdenas fue candidato de la oposición, fue persona que fue anuente, si no para menos anuente del golpe de Estado del 11 de abril. Bien, ok. En estos momentos, por cierto, bueno, ya se lanzan con la carbonífera del Zulia, en fin, todos los programas que tienen que ver con los grandes capitales que están condensados en el Zulia, incluidos transnacionales. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con Arias Cárdenas? Yo no le pido cuentas, ¿vale? Un personaje como ese tiene que ser sancionado por el movimiento revolucionario. Si él pide perdón, perfecto, toda persona merece perdón, bien, pero tú te vas a dirigir, no sé, una escuelita en el Zulia, en el Táchira, ¿vale? ¿Dónde viene? ¿Entiendes? Eso es lo que tú te mereces. ¿Tú quieres estar en el movimiento revolucionario? Vaya para allá, ¿entiendes? ¿Por qué yo tengo que estar premiando semejante traición? Entonces, igualmente es la traición con los fondos públicos. Yo, ¿por qué no le puedo pedir a Ramírez, mira, vale, tú me vas a rendir cuenta? ¿Entiendes? Porque aquí hay unas cosas que en el movimiento es evidente que hay corrupción. Tuya no sabemos. Yo no tengo por qué estar probándote nada tampoco. Tú me rindes cuenta. Los organismos de control de la institucionalidad del Estado, por ejemplo, la Contraloría, no funcionan. El control que hace la Asamblea Nacional tampoco funciona. Pero por supuesto que no. Ese es el viejo Estado, ¿vale? Ahí se pone el personaje. Si tú me empiezas a joder, perdóname la palabra, pues sencillamente tú vas afuera, porque tú tienes que entrar como cómplice de una estructura que es a priori ya corrupta. Ese es el viejo Estado, bien, y que no ha cambiado. La Contraloría ahora es social dentro del movimiento revolucionario, y yo tengo todo el derecho, todo absoluta, y yo tengo, y porque sí, ¿ves? Porque nosotros estamos en este movimiento, nosotros pusimos a Hugo Chávez en el poder, porque ese pueblo, y cuando digo nosotros, no digo un grupito, no, y muchísimo menos yo personalmente, ese movimiento de millones de personas es lo que ha sostenido esta posibilidad y este horizonte de libertad, de igualdad que se ha generado desde el paradigma venezolano. Pero es lo malo, a lo mejor no somos los mejores revolucionarios y socialistas del mundo, pero bueno, Venezuela es un ejemplo. ¿Qué papel juega para el chavismo, para la dirección del chavismo, esa Contraloría Social? Para la dirección, ya es un peligro, porque la camada de complicidades, evidentemente ¿qué es lo que va haciendo? Que no sea posible la renovación de personajes, el principio de la democracia de la calle.
que es que no, en todo momento, ¿verdad? No hay personaje que continúe en el poder infinitamente, sino que hay permanentemente un reciclaje, ¿verdad? Tú estás en el poder, luego estás abajo, estás arriba, en fin. O sea, tú vas aprendiendo del mundo y también aprendes a mandar, ¿ok? Pero así como estás mandando, mañana eres gobernado. Pero en ese proceso de aprendizaje, en donde todos tenemos que estar, en ese proceso se va cristalizando, ¿verdad? Se van generando una costra imposible de ser reciclada precisamente y quedan los mismos, ¿ves? Quedan los mismos y ahí se atrapa el movimiento revolucionario, la dirección oficial del movimiento revolucionario queda atrapada en sus propias miserias, ¿ves? ¿Entiendes? Entonces eso es lo que puede matar el proceso. A mí no me interesa para nada, ¿entiendes? Y discúlpeme, o sea, no tengo de verdad por este personaje histérico llamado Enrique Capriles, ¿entiendes? O sea, sus problemas psicológicos, etcétera, no me interesan. No me interesa esa histeria generalizada de odio que ha generado esa derecha. Eso no es lo que nos va a derrotar en absoluto al movimiento revolucionario venezolano como corriente histórica que tiene un eco mundial. Evidentemente no lo va a derrotar este tipo de personajes. Lo que lo va a derrotar, y mucho menos unas conversaciones con Santos, en fin, Caimanes del mismo pozo, ¿no? El mismo, en definitiva, digo, el neoliberalismo y toda la vaina. En este caso lo que puede derrotar en un momento es su desgaste interno y moral, ¿ves? Y así de sencillo. Por eso mismo, al hacer estas críticas públicas, ¿no creo que se está desgastando y se puede llegar al punto de que la oposición gane las elecciones presidenciales? Porque si vemos los resultados de las elecciones 50, en los últimos años, se ha venido fortaleciendo la oposición. Mira, yo te voy a confesar una cosa que pasó cuando el referéndum presidencial, ¿no? O sea, que el referéndum había un... 2004. Cuando el referéndum había un comando, creo que llamaban Ayacucho en ese momento. Estaban unos personajes que están más o menos uno que otro distinto. Bien. Ese comando le pidió a Chávez que por favor no vaya a referéndum porque las encuestas, entre otras cosas, ¿no? Las encuestas lo daban como perdedor a Chávez, a Hugo Chávez, en ese momento. Y empezó todo este lío, no sé qué cosa, que las firmas que si no eran válidas, que si eran válidas, que no sé qué cosa y tal. Se produce una asamblea popular muy grande en Katia, entre otras. Y luego, por cierto, con tu hermano ahí nos agarramos muy sabrosos. Vladimir. No, nos agarramos muy sabrosos en el Canal 8, porque luego de esa asamblea, al día siguiente, a las 6 de la mañana, se toma el Canal 8, ¿verdad? Vladimir nos hizo una jugadita, eso terminó en unos gritos entre ellos sabrosos, ¿verdad? Pero eso terminó en una jugadita de Vladimir donde dio unas declaraciones, una compañera da unas declaraciones pidiéndole al presidente, exigiéndole al presidente, vamos a referéndum, ¿ok? Vladimir no sacó nada, pero esas declaraciones llegaron a Hugo Chávez. Y esa noche, o el día siguiente, en un acto, creo que fue en la Avenida Bolívar, Chávez dice, voy a referéndum, ¿verdad? Y disuelve el comando de Ayacucho, ¿no? Y genera una de las campañas más hermosas. Creo que el clímax político desde el punto de vista del espectáculo que era Chávez, ese es el referéndum presidencial. El presidente, permítame una para que lo consideres y lo comentes en tu análisis. El presidente Chávez reconoció posteriormente que él ganó tiempo y que Fidel Castro le recomendó la idea de las misiones y que la implantación de las misiones en alguna medida le permitió superar ese problema de las encuestas y obtener de nuevo una mayoría para el resultado final del revocatorio. Claro, porque como decía la pancarta, con hambre y sin empleo, con Chávez me reteo, porque es que era hambre y sin empleo, es decir, no había ninguna política clara, o sea, universal de parte del gobierno desde el punto de vista de simplemente... Y ahí arrancaron las misiones. Y arrancaron las misiones, eso lo hicimos cuando estábamos en el Ministerio de Planificación, empezaron los modelos de la misión, pero no solamente como un ejercicio de justicia social, necesario por supuesto, sino como una manera ya de ir rompiendo con el viejo Estado, ¿okay? Las misiones sociales iban a quedar en manos del poder popular, por decirlo en genérico, ¿okay? Y así fueron diseñadas de esa manera. Por eso se generaron los comités de salud, por eso se generaron los comités de agua, en fin, toda una cantidad de organismos de base que iban a ser verdaderamente el lugar de mando y de coordinación de esas misiones. Desgraciadamente eso fue así, eso empezó a funcionar así y desgraciadamente eso fue atrapado
de nuevo por toda la estructura burocrática, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso es muy triste porque de verdad las misiones perdieron fuerza, ¿no? Pero de todas maneras, sí, tienes razón, obviamente que las misiones, porque es que no es un problema de darle o sea, el populismo te va a salvar, ¿ok? Sino que había un programa de justicia social necesario. ¿Tú crees que la gente, las bases chavistas estarían hoy en condiciones de decir, con hambre y sin empleo, con Maduro me resteo? No, ya no hay. ¿Y por qué? Porque es que hay un problema moral. Eso lo diríamos, ¿verdad? Si tú me transparentas todo, ¿entiendes? Y te vienes a trabajar conmigo. Si el gobierno de calle no es un espectáculo más televisivo, y el gobierno de calle verdaderamente son dirigentes que están trabajando junto con la gente a un sueldo de la gente. Entonces nos resteamos con lo que sea, mi hermano. Eso no es problema. El problema es que tú no me puedes estar pidiendo sacrificio alguno, ¿ok? Si por detrás de ti hay una cantidad de malditos, ¿entiendes? Que se están haciendo y enriqueciendo de mi esfuerzo diario. ¿Ves? Entonces, eso no puede ser y no tiene por qué ser. Y además, yo no tengo por qué criticar a nadie que vea ese esquema, que no sea ningún izquierdista, que no tenga nada que ver con esta historia, que ve esa cuestión y termina votando por Capriles. Pero estas personas o sea, no hay ninguna... perfectamente lógico lo que está pasando en ese sentido. Entonces, no nos quejemos, pues. Pero estas personas que están rodeando a Maduro fueron las mismas que rodearon a Chávez. Fue un error de Chávez que ahora, por más que sea la revolución, como usted le llama, lo está pagando. Por supuesto, eso es una circunstancia que comienza con Chávez, por supuesto que sí. La tosudez de Chávez en el sentido de no romper con ciertos círculos, porque además ahí hay muchas cosas que hablar. Yo podría estar equivocado en mi análisis, pero esa cultura militar, ¿no?, que traía Chávez también le impidió, en ese sentido, tener mucha más confianza en una cantidad de cuadros y revivir permanentemente su gobierno. Entonces, él también cerró mucho su gobierno hacia personajes de absoluta confianza y estableciendo una relación que yo creo que además, yo escribí una cosa una vez al respecto, que era la interpretación política de su enfermedad. Él empezó a establecer relaciones meramente verticales, ¿ves? Entonces tenía un gobierno de secretarios, no tenía un gobierno de ministros en ese sentido, ¿ves? Entonces eso creó una circunstancia en donde no hay dirigencia colectiva, no hay vanguardia colectiva, sino lo que había era un líder máximo que conducía desde sí mismo, ¿okay? Y prácticamente solo en esa conducción un movimiento gigantesco, ¿ves? Y complejísimo además, que es el chavismo. Entonces eso, yo creo que eso lo enfermó. Esas, entre otras muchas razones que pueden haber, pero esa es una de las razones de su enfermedad. Pero entonces, para usted, entre esta dirigencia que está ahorita en el gobierno de Venezuela, ¿no hay ningún revolucionario de verdad? No, yo no tengo ningún derecho a estar diciendo este revolucionario y este no. O sea, yo no tengo, porque yo no soy juez de nadie, ¿entiendes? No me puedo poner en el Tribunal Universal digamos, de exacto, pero según las calificaciones que usted ha planteado. Al carnet de revolucionario, no. Revolucionario es una práctica, ¿entiendes? Yo la veo. O sea, yo puedo también. O sea, yo creo que he aportado al movimiento revolucionario venezolano. Ahora, si yo voy al gobierno y lo primero que hago es burocratizarme, quedarme achantado ahí, ¿ok? Empezar a establecer relaciones oscuras, relaciones de cuadro cerrado con un conjunto de amigos, ¿ok? Y de familias, etcétera, evidentemente pierdo mi condición de revolucionario. ¿Y aprueba? Pierdo mi felicidad, ¿vale? Pierdo mi posibilidad de libertad. Yo tengo que ser un punto de... el movimiento revolucionario no es un movimiento de misioneros sacrificados, es un movimiento precisamente de los seres felices que han logrado victoria, y esa victoria tiene que convertirse en logros y victorias materiales del pueblo. Pero aprueba la gestión de alguno de los dirigentes que están en este momento en el gobierno. Que si yo tengo cuestionamiento. No, si lo apruebas. A uno sí, a otro no. Su buena vista a alguno de ellos. Ese es el problema del escándalo. ¿A quién aprueba? ¿Y con quién está y con quién no? Yo no sé, hay personas, creo que muy nobles, muy... O sea, por ejemplo, ¿cómo se llama? El que pusieron un ministro de la comuna. Vale, es que es malísimo para los nombres. Que cambian tanto los ministros que tampoco uno se acuerda. No, pero ahí sí hubo.
me mando, digamos, ¿no? Con él en particular. Creo que él es una persona crítica, inteligente, que viene de escuela de sociología, en fin. O sea, creo, no sé cómo él irá en el gobierno, no sé, debe estar metido tremendo. René Iturriza. Iturriza, por ejemplo. Él es una persona, desde mi punto de vista, muy válida, muy valiosa, ¿no? Hay otras personas que sí, que de verdad que son el Roland, tenemos que concluir el programa, pero te quiero hacer una pregunta. Que por cierto, yo te voy a concluir, yo te voy a decir el cuento del referéndum. Correcto, perdóname que yo te interrumpí, ciertamente. ¿Cuál fue? Pero después te hago una pregunta. La conclusión fue, y ahí sí voy a hacer de la dictadura leninista, ¿entiendes? Cuando dijimos, así perdamos, usted se queda, comandante. Y esa fue la carta a Chávez. Porque usted no sale de allí, ¿entiendes? Así pierda el referéndum, ¿ves? Con esa voluntad. ¿Y por qué se queda allí? Porque ese referéndum tenía que tener el mismo comportamiento de la revolución bolchevique, cuando pierde la primera elección de la Asamblea Constituyente y Lenin dice se disuelve la Asamblea Constituyente, vamos a nuevas elecciones, no votan los burgueses, ¿entiendes? O sea, ahí tenía que haber un criterio básico. En este caso yo no estoy llamando a que se desobedezcan las elecciones. Lo que te quiero decir es que había un movimiento popular capaz de pensarse desde ese punto de vista. Evidentemente ese movimiento popular no solamente no perdió, sino que llevó a Chávez al 60 y pico %, que fue lo que sacó en el referéndum. Bien, y generó una simpatía y una fuerza que hoy está perdiendo. Ok. Para concluir la pregunta, fíjate. Tú hablas de que el chavismo se ha convertido en una caja negra, ¿verdad? Y ahora la crisis que vive el país, la crisis política, la crisis económica, social, etcétera, que está coincidiendo todas en este año, presentan un panorama oscuro para Venezuela. Tal vez tan negro como la caja esa en que tú dices que se ha convertido el chavismo. Hay dos tesis en este momento en el chavismo: radicalizar la revolución o dialogar y conciliar con los factores productivos y políticos de la oposición. Bueno, esa es otra. ¿Cuál es tu postura frente a ese dilema? La misma. O sea, nosotros estamos, el problema inflacionario que se está generando, el problema, digamos, de un crecimiento en donde este año se puede convertir en una especie de estagflación, es decir, estancamiento con inflación, ¿bien? Y que estamos al borde de llegar a eso, con un precio petrolero nada mal, lo cual es el colmo, ¿okay? Que suceda eso. Tiene que ver con esta caja negra, es el mismo problema. Porque si nosotros tuviésemos en estos momentos un gobierno dispuesto, ¿verdad?, a entregar realmente fuerzas productivas y recursos productivos a un inmenso movimiento organizado y darlo sobre condiciones, por supuesto. Darle, por ejemplo, vamos a poner, ustedes obreros de Sidor manejan Sidor. El gobierno no se va a hacer responsable. Okay, los responsables son ustedes. Si no hay industria de hierro, pues ustedes serán los responsables. Y con ustedes las comunidades de Bolívar. Bien, el gobierno vendrá acá, venimos acá, vamos a ver qué hacer. Si el gobierno no se atreve a eso, ¿verdad?, y sigue manejando esto como entonces ahí la caja negra en este caso sería Sidor, ¿verdad?, que ya lo es. Bien, si no se atreve a eso, estamos fracasados, vamos a perder. O sea, esto se disuelve, no por votos, podrá seguir, incluso el PSUV podrá seguir mandando y a lo mejor gana elecciones, pero ya no hay movimiento revolucionario. Pero en este momento tú te deslindas por cuál de los polos. Radicalizar esto. No radicalizarlo. No dialogar con los sectores productivos, no dialogar, por ejemplo, con los partidos políticos. No, es el criterio la conciliación con. No es el criterio de diálogo. O sea, yo no puedo dialogar simplemente contigo porque tú tienes billete, ¿verdad? Porque tú eres rico. Eso tú no me garantizas nada. Yo soy gobierno, ¿vale? Yo no tengo ninguna necesidad de hablar contigo porque tú tienes billete y estás conspirando y le estás pasando billete a Capriles, ¿no? O sea, no, eso no es ningún diálogo con nadie. O sea, no puede ser que haya diálogo, por ejemplo, con un monopolio alimentario como es la Polar en estos momentos. ¿Fue un error de Maduro reunirse con Mendoza? No, los criterios sí. Las maneras en que se reúne sí, ¿verdad? No reunirse he podido ponerle condiciones. O sea, a la Polar hay que ponerle condiciones definitivas. Eso es un monopolio, mi hermano. Eso ni los neoliberales hacen eso, pues. O sea, decirte, tú tienes el monopolio, tienes el 48% nada más, solamente el 48%, pero entonces tú quieres seguir produciendo, sé más monopolio, pues. No vale, yo no puedo aceptar eso desde ningún punto de vista.
porque eso no me sirve para nada desde el punto de vista de la población en general, ¿entiendes? Entonces, y además vendiendo cosas, por ejemplo, ya la harina pan es un bagazo, ¿verdad? Que lo que hace es engordar al pueblo venezolano, ¿verdad? Eso no alimenta nada, ¿ok? Yo le exijo entonces a Capriles, Maduro. A Mendoza. A Mendoza. A Mendoza, no es lo mismo, Capriles, Mendoza. En fin, son los cifrinos aquí del este de Caracas, ¿ok? Discúlpame, estamos en el este de Caracas, ¿ok? Bien, yo le exijo, ¿verdad? Entonces, una renovación desde el punto de vista de las calidades alimentarias, ¿verdad? Y de que hayan este tipo de mercados en sí. Yo lo obligo al socialismo, ¿ah? Y si no tienes $1, mi hermano. Para eso soy gobierno. O sea, yo no puedo ser gobierno simplemente para toma estos dólares y me llena el país de harina pan. No vale. ¿Y por qué? Si yo lo puedo producir, entonces esa es la desconfianza del pueblo, ¿ves? ¿Bien? Esa es la desconfianza del pueblo. ¿Quién te dijo que nosotros no podemos producir toda la harina pan, pero una harina pan de verdad que nos alimente? Y las empresas que el Estado tiene, que son productoras justamente de harina de maíz precocida, ¿por qué no están? No, ahí está el problema, ¿ves? Ahí está el problema. Por ejemplo, hay unas empresas tomadas, ¿ok? Se ha hecho mucho esfuerzo con esas empresas ahí en Portuguesa, ¿ah? De harina pan, pero tienen el mismo modelo productivo. Agrovenezuela tiene el mismo problema de, ¿cómo que se llama? La vieja agroisleña. Es exactamente el mismo modelo, el mismo modelo de crédito, el mismo modelo de fertilizantes, el mismo modelo de semillas, el mismo modelo, en fin, no se ha hecho nada. ¿Ves? En ese sentido, si eso, no habrá revolución agrícola. Eso no es solamente el problema de la propiedad. Para finalizar, usted hablaba de distintas cosas que el gobierno debería cambiar para de alguna manera atraer esa popularidad que tenía al principio, cuando en el auge de Hugo Chávez. ¿Qué consejo básico debería tomar el señor Nicolás Maduro para volver a recuperar esa popularidad que tenía el chavismo? Que salga del gobierno espectáculo. O sea, no le sirve para nada mantenerse en un espectáculo permanente de 10 horas diarias en el Canal 8. ¿Okay? Y en cadena. Y en cadena, y no sé qué cosa, y con un lenguaje estridente de patria, Bolívar, no sé qué cosa y tal, que entre en un lenguaje mucho más sencillo, mucho más directo, mucho más autocrítico, ¿verdad? Que se establezcan planes desde el proceso de la gente y confianza al pueblo. O sea, servir al pueblo, ese es el punto maoísta, pues, de todo proceso, ¿verdad? O sea, si yo llego como gobierno revolucionario, lo primero que tengo que hacer es la absoluta confianza en el pueblo que me llevó al poder, ¿okay? Desde esa confianza yo actúo. Y en ese sentido estoy permanentemente discutiendo cómo vamos a gobernar juntos, es decir, una inmensa colectividad, ¿verdad?, que va a gobernar los procesos colectivos de producción cultural, de producción comunicacional, de producción agrícola, de producción industrial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos ingenieros, bueno, desde el punto de vista de la formación de la gente nos sobra desde ese punto de vista, ¿ves? Más bien se nos están yendo mucha gente por esto, ¿ves? Entonces yo todo lo contrario, yo necesito que esos saberes se condensen. Incluso tú votaste por Capriles, no sé qué cosa y tal. Bueno, vente, chamo, vente, que aquí necesitamos gente que tenga formación en bioquímica, ¿vale? ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque estamos en esta industria. ¿A quién no le va a interesar eso? ¿Por qué? Porque tú eres escuálido, no te interesa. Por supuesto que te interesa, ¿ves? Entonces, absorber la clase trabajadora como un todo, ¿ves? Porque el 80% del país es clase trabajadora en ese sentido y cualificada en gran parte ya, ¿ves? Y eso sí es un logro de la revolución, esa cualificación. Entonces nosotros podemos, o sea, confianza al pueblo, mi hermano, ¿me entiendes? No te presentes como el que le va a dar dádivas al pueblo. Eso es contrarrevolucionario. O sea, todo pueblo tiene que ganárselo. Además, nosotros no le estamos pidiendo dádivas al gobierno, que me regales casitas, que me regales. Ahí está la gente, le pidieron pagar los apartamentos y entonces ya salieron las primeras pancarticas, no vamos a pagar. ¿Y porque tú no vas a pagar, vale? O sea, tú asumes tu responsabilidad, chico, ¿entiendes? O sea, el pueblo tiene que ser tan responsable como el gobierno en ese sentido. O sea, manos abiertas y transparencia absoluta, transparencia de los consejos comunales, porque aquí hay la cantidad de vagabunderías con los consejos comunales también. O sea, el vagabundo podrán comenzar con los jerarcas, pero termina abajo, y la peor vagabundería es la vagabundería que se disuelve entre el pueblo. Ahí sí nos dimos. Roland, muy interesante esta conversación contigo esta mañana. Y oye,
te haremos una invitación próximamente, porque de verdad que bien chévere, todavía hay muchos temas en los que seguramente podrás tú dar tus opiniones para orientar ese proceso que pudiera estar en peligro de permanencia, ¿no? Sí, cómo no, claro que está en peligro y así hay que asumirlo. Así es. Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes.